Y como siempre en la revista tenemos temas de interés para toda la familia y en este momento nos vamos a conectar con los niños porque si todavía existen mamás que piensan que los videojuegos son totalmente negativos, pues trajimos a un experto en el tema que nos va a hablar que pues no, vamos a refutar un poco esa idea y por eso está con nosotros el experto en neurofeedback, Santiago Brand. Bienvenido a la revista. ¿Cómo es eso que los juegos se pueden unir al cerebro? ¿Puede uno programar el cerebro o entrenarlo? Bueno, pues sí, muchas gracias por la invitación, primero que todo. Con neurofeedback nosotros usamos unos juegos especialmente diseñados y lo que hacemos es, el neurofeedback es un sistema de entrenamiento del cerebro no invasivo. Lo que hacemos es colocar unos sensores en el cuero cabelludo de la persona, los sensores recogen la actividad eléctrica del cerebro y la mandan a una pantalla donde la persona la puede ver. Entonces, en el caso del niño, el adolescente, el adulto, lo que va a hacer es controlar un juego a través de sus ondas cerebrales. Eso es lo que nosotros hacemos. Ustedes hacen, pero también digamos que son muy buenos en mejorar aspectos, por ejemplo, como del sueño, como de la hiperactividad, como la depresión, como la ansiedad. ¿Cómo se logra esto? A través del neurofeedback. Exacto. Bueno, como te decía, lo que hacemos entonces es colocar esos sensores y el neurofeedback es un entrenamiento del cerebro. Entonces, básicamente queremos modificar todo lo que hace nuestro cerebro. Entonces, con neurofeedback podemos mejorar el sueño, los estados de ánimo, la ansiedad, combatir la depresión, el estrés, manejo de la ira, la memoria, la atención y la concentración. Y tiene dos fases realmente, una que es la persona que viene con una condición específica, que es la que tratamos, y por otro lado la persona que quiere optimizar su rendimiento. Entonces el ejecutivo de la empresa, el deportista, el presentador de televisión, el músico, que no necesariamente tiene una condición marcada, pero que quiere mejorar sus destrezas también se puede hacer. Y eso es controlando la actividad de las ondas cerebrales. Entonces, el cerebro tiene dos tipos de ondas cerebrales que son lentas y rápidas. Y cuando se encuentran en exceso pueden marcar dos cosas o varias cosas claras. O estamos muy fatigados, o no dormimos bien, o se nos olvida todo, o me encuentro muy ansioso, o todo me saca la piedra, o me irrito fácilmente. Entonces, lo primero que hacemos es detectar cuáles de esas ondas están excesivas y son las que queremos disminuir. Entonces, la persona a través del entrenamiento es lo que hace. Entonces, por ejemplo, la persona está viendo una película y la está controlando con la actividad eléctrica del cerebro. Si la persona está concentrada, está relajada, la película se mantiene andando. En el momento que el cerebro se va para el lado que no queremos, la actividad eléctrica cambia, la película se encoge y la pantalla se oscurece. Entonces eso le indica a la persona, tu cerebro no está haciendo lo que queremos que haga. Relájate, concéntrate. Entonces, con una serie de técnicas que se le enseñan a la persona, ella vuelve y se concentra, se relaja y la pantalla vuelve y la película sigue andando. Pero estos videojuegos, como los mencionan ustedes, ¿son creados por ustedes o son unos juegos específicos? ¿No son todos los juegos? Son juegos que son diseñados por empresas que se encargan de diseñar juegos para neurofeedback, pero que son supervisados por nosotros los terapeutas clínicos. Entonces nosotros lo que hacemos es cuadrar esos parámetros porque no queremos que el juego sea sobreestimulante ni subestimulante. Y lo que vamos haciendo es diseñando el juego hasta que vemos que los parámetros son los adecuados. Son juegos muy similares a los que tienen en el PSP o en el Nintendo, en el Xbox, en las gráficas son bastante sofisticadas, pero el cerebro tiene que cumplir unos patrones para que el juego funcione. Y eso es lo que los diferencia de los videojuegos tradicionales. Ahora, tú me haces la pregunta al principio de los videojuegos, y de hecho el exceso es lo que es malo. Entonces el niño que pasa el sábado y el domingo 10 horas diarias jugando, pues no es bueno, pero una hora que juegue cada día, pues no está mal. Desde que todo se controle, pues es mucho más saludable para la persona. Y tú aquí nos podrías hacer como una demostración un poco más ilustrativa del tema del mapeo cerebral, por ejemplo, de cómo funciona y cómo es que tú haces este procedimiento. Así que pues adelante con tu computador y nos vas contando un poco para entender básicamente en qué consiste el neurofeedback, que además pues si puede aliviar todos estos síntomas del cerebro, pues sería obviamente fabuloso para muchas personas en este momento. Entonces como podemos ver ahí, todas esas líneas que suben y bajan son las ondas cerebrales. Entonces, de nuevo, este no es un sistema invasivo, lo que nosotros hacemos es colocarle un gorro a la persona, se le coloca un gel que es parecido al gel que se utiliza para la ecografía en los embarazos, ¿cierto? Que hace es recoger la actividad eléctrica del cerebro. Una vez la recoge, la transmite ahí y nosotros vamos viendo todo eso que se llaman ondas cerebrales. Yo ahorita te hacía una pregunta y es que uno sabe cuándo está mal, por ejemplo, si sufre el colon, porque uno siente el dolor. Pero con el cerebro uno cómo sabe si está bien o es cuando empieza a perder memoria. ¿Qué le dice a uno que su cerebro no está funcionando bien? Bien, es una pregunta clave, porque si el cerebro no funciona bien, nosotros no podemos sentirnos bien. Entonces, cosas como me despierto más cansado que cuando me acuesto. Si me despierto y tengo ganas de seguir durmiendo y estoy muy letárgico, eso es un problema.
Si cualquier cosa me irrita, cualquier cosa por trivial que sea me saca la piedra, puedo tener un problema. Si se me están olvidando mucho las cosas, no sé dónde dejo las llaves del carro, no sé dónde dejo el celular, se me olvidan los nombres de las personas, voy a salir de la casa y no sé si apagué la estufa, no, y eso me pasa más seguido que de costumbre, también puede ser un problema. Si tengo dificultades para relacionarme con los demás, entonces tengo conflictos, siempre quiero tener yo la razón. Si tengo pesadillas, si todo ese tipo de cosas que marcan una tendencia un poco más de lo normal, me van a indicar que mi cerebro no está funcionando bien, ¿cierto? Inclusive puede haber cuestiones orgánicas que afectan el cerebro. Entonces la tiroides, un tracto indigestivo inflamado, problemas del azúcar, también nos van a indicar. Entonces siempre es bueno ver el cerebro, pero también ver la parte orgánica, porque puede haber ciertos órganos que están fallando y afectan el cerebro. Santiago, ¿y en enfermedades como el Alzheimer también podría funcionar o esto ya es, digamos, un tema más avanzado ahí de pérdida de memoria? Con Alzheimer y demencia, lo que nosotros podemos hacer es, si se detecta a tiempo, digamos en las fases iniciales, lo que podemos hacer es entrenar y en algunos casos podemos retrasar el progreso de la enfermedad. Ya cuando está más avanzado, no hay nada que podamos hacer. Y de nuevo, esto no lo cura, pero sí puede darle a la persona unos años más de calidad de vida antes de que la enfermedad empiece a hacer una progresión más agresiva. Sigamos explicando. Claro. Entonces, todo esto que ustedes ven son las ondas cerebrales y esas ondas cerebrales básicamente es el proceso de la comunicación de las neuronas. Entonces, ahí cuando nosotros estamos grabando esto, el cerebro nos está dando un mensaje en vivo y en directo. Entonces, esto es algo como hacer arqueología. Cuando uno hace arqueología encuentra un fósil, ese fósil le cuenta a uno la historia de la época, ¿cierto? Sí. Lo que nosotros estamos haciendo aquí es pedirle a este cerebro que nos cuente una historia. Y una de las cosas que yo hago es que cuando la persona viene, yo no le pido que me cuente nada. Yo voy viendo esto y yo lo voy indicando a la persona por qué está viniendo a verme a mí. Entonces, por ejemplo, eso es un parpadeo. Esto que vemos aquí es tensión muscular, entonces lo que hacemos después es eliminar todo eso porque hay cositas que se nos pueden colar, pero podemos ver actividad epileptiforme. Por ejemplo, esto que vemos ahí, eso sí es un foco, lo voy a detener y lo voy a volver un momentico. Ese es un foco de disminución, entonces este segmento de acá y de acá me está indicando que la persona en ese momento se despistó. Se distrajo. ¿Qué tal? ¿Y esa persona qué está haciendo en ese momento? ¿Qué está haciendo en ese momento mientras que... mientras lo grabamos. Sí, ¿está hablando con usted o qué está haciendo? No, normalmente nosotros grabamos 10 minutos con los ojos abiertos y la persona está mirando una pantalla neutral y 10 minutos con los ojos cerrados. Si sospechamos cosas, podemos hacer 10 minutos hiperventilando. Cuando, por ejemplo, se trata de epilepsias y esas cosas, entonces la persona hiperventila para ver si logramos que el cerebro se estrese. Puede ser haciendo cálculos matemáticos, puede ser escuchando música, entonces lo podemos hacer bajo diferentes condiciones y en todas estamos grabando lo que es el cerebro en vivo y en directo. Entonces lo primero que estas lineecitas, todo eso que usted nos ve, nos van a contar la historia de ese cerebro. Nos van a contar. Entonces, por ejemplo, lo primero que vemos como está ahí es se distrae. Y cuando eso se presenta varias veces, entonces yo cuando noto que se le presenta luego a la persona, tenemos como que nos despistamos mucho, ¿no? Estamos en clase y nos olvida todo. Como hiperactividad. Puede ser hiperactividad, sí, puede ser distracción, ¿correcto? Entonces yo le voy diciendo a la persona, como que te cuesta trabajo quedarte quieto. Ahora, si ustedes notan, por ejemplo, hay otro, sí, lo viste muy bien, exactamente. Entonces ya cuando pasa 2 veces, es probable que pase más. Y entonces, ¿qué está pasando? Esa persona se nos despista bastante, ¿correcto? Entonces se nos va presentando eso y luego entonces para que la persona lo entienda nosotros lo podemos convertir en unas imágenes. Entonces ahí tenemos unos mapas. Entonces esta escala de la derecha es la que nos indica cómo está ese cerebro. Todo lo que está verde es lo normal o lo ideal. Entonces si esos mapas están todos verdes, ese cerebro está perfecto, esa persona no tiene ningún problema. Pero ese está muy mal. Ahora, lo que quiero hacer aquí es una aclaración. A ninguna persona en la historia de los cientos de mapeos que yo he hecho, a nadie le han salido los mapas todos verdes. Entonces todos salimos afectados en mayor o en menor proporción, ¿cierto? Hay unas cosas un poquito más complicadas que otras. Ahora, cuando vemos amarillo o fucsia, como vemos aquí, quiere decir que esas amplitudes están excesivas. Y en este caso, fíjate que tenemos la frecuencia específica, que es clave, porque eso cambia de persona a persona, y tenemos el área del cerebro que está afectada, que en este caso es la corteza prefrontal. Entonces, en este caso tenemos una persona que tiene impulsividad, problemas de atención y concentración, manejo del aire, que es todo lo que maneja la corteza prefrontal. Entonces, ¿eso qué me indica? Que esa corteza prefrontal no está recibiendo ni suficiente oxígeno ni suficiente irrigación sanguínea. Y cuando se apaga, no funciona adecuadamente.
¿Y ahí qué solución hay? O sea, Entonces, digamos, ustedes también plantean como ciertas actividades que ayudan a mitigar como ese daño. Correcto. Entonces ahí es donde ponemos los sensores en esa parte, porque ya identificamos en esa persona dónde está pasando. Porque es muy importante saber en qué parte del cerebro y en qué frecuencia, o sea, el numerito que está aquí. Esto es como sintonizar una emisora que tú vas pasando el radio y cuando encuentres la emisora, ahí sabes que tienes que entrenar. ¿Y cuánto tiempo se demora el procedimiento o es de acuerdo, digamos, al tipo de problema, por decirlo de algún modo, de cada paciente? El mapeo como tal son 2 horas de evaluación y el entrenamiento sí varía dependiendo. Digamos, una cuestión sencilla como un problema de atención y concentración puede ser 20 a 40 sesiones. Epilepsia yo he entrenado hasta 70, 80 sesiones para lograr deshacernos de las convulsiones, porque en los casos que yo he trabajado con epilepsia, a 1 año de seguimiento la persona está libre de convulsiones, libre de medicamentos. Entonces, digamos que el cerebro tiene una curva de aprendizaje que hay que respetar y también varía dependiendo de la personalidad de la persona, de qué tan disciplinada sea, de qué tan motivada esté, porque eso es muy importante también. Claro. Y uno de los más comunes es como el manejo del estrés, de la ira, de las reacciones por problemas, ya sea de, pues de personalidad obviamente o de la atención. Correcto. Y ahí tú traes a colación un punto muy clave que es, en la mayoría de los casos, cuando la persona tiene una condición física o psicológica que no sabe de dónde proviene, es muy probable que haya tenido algo que llamamos eventos adversos o traumáticos. Entonces, la pérdida de un ser querido, haber sufrido un accidente automovilístico, haber sido abusado sexualmente o psicológicamente, haber sido víctima de un crimen violento como por ejemplo secuestro o atraco o paseo millonario, haber tenido una cirugía que se complicó, son cosas que pasan en nuestras vidas y que normalmente a la gente no le hace la asociación. Entonces la gente no cree que eso tenga una relación con lo que le está pasando y el cerebro siempre guarda una memoria de eso. Entonces, muchas veces lo primero que yo hago es evaluar historia de trauma y en 9 de cada 10 personas o prácticamente 10 de cada 10 personas tienen algún evento que ocurrió en sus vidas que los marcó, ¿cierto? Entonces, normalmente la gente piensa que perder una mascota no puede ser algo que marca a la persona, pero para esa persona puede haber sido significativo. Para otras personas es que yo fui víctima de un secuestro. Otras personas dicen, yo fui víctima de abuso sexual cuando estaba niño. Entonces, todas esas cosas también marcan. Y es lo que tenemos que tener en cuenta. Cuando nosotros valoramos, tenemos en cuenta una variedad de factores que tenemos que trabajar en conjunto con el neurofeedback. Claro. También hay que hacer psicoterapia, también hay que hacer la parte nutricional es muy importante. Por ejemplo, en niños hiperactivos la disminución de azúcares es clave, ¿sí? Entonces, jugos de botella con endulzantes artificiales, gaseosas, bebidas energizantes, cereales. En algunos niños es muy importante que los dejen de consumir porque ese azúcar es lo que los mantiene también muy hiperactivos y lo que mantiene ese cerebro no funcionando adecuadamente. De todas maneras, Santiago, investigar y hacer estudios acerca del cerebro sigue siendo todavía muy complicado. ¿Cómo estamos hoy en día? ¿Qué tanta investigación se ha hecho con respecto al cerebro que es como tan complejo? Bueno, en la última década hemos mejorado bastante y de hecho con neurofeedback una de las ventajas que tenemos es que la tecnología ha mejorado mucho y nos permite tener imágenes mucho más claras de lo que teníamos hace 10, 20 años. Entonces hemos aprendido bastante, pero una de las desventajas que tenemos es que como el cerebro está en constante estado de evolución, ¿cierto? Entonces nos coge 2, 3 pasos adelante y eso es algo que se llama la plasticidad. Antes se pensaba que las neuronas se morían y no se regeneraban, lo que es cierto. Entonces, neurona que se muere no podemos regenerar. Pero el cerebro tiene algo que se llama neurogénesis y es que el cerebro puede producir nuevas neuronas desde que nacemos hasta que morimos. Y una de las cosas que hace el neurofeedback es promover eso. Entonces podemos recablear ese cerebro con el entrenamiento. ¿Qué otras cosas sirven? Ejercicio físico, la meditación, la oración, la fe tiene, la religión, la espiritualidad tiene un poder curativo muy interesante, ¿cierto? Una buena alimentación, alejarse de personas tóxicas, tratar de disminuir el estrés, todas esas cosas que escuchamos a diario, pero que ayudan a fomentar esa curación, esa plasticidad en el cerebro. Es muy importante. Santiago Brandt, yo creo que muchas personas pues estarán ya muy curiosas de saber más acerca de pues esta técnica que suena bastante interesante para todos estos problemas o disfunciones cerebrales a través del neurofeedback. ¿Cómo se pueden comunicar contigo? Bueno, pueden comunicarse por el WhatsApp al 321-455-9810. La página web es www.cerebroysalud.com y en la página web hay un enlace donde me pueden escribir un correo electrónico o, como decía, al WhatsApp con un mensaje escrito. Qué interesante, ¿eh? Me encanta este tema. Podemos volver atrás. Claro, hablando y como especificando más, pero bueno, ahí vimos más o menos cómo es el asunto.